Muy buenas noches, que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Como siempre decimos, estamos agradecidos por darnos este momento para poder entrar hasta sus hogares y recibir lo que Dios muy anhelantemente ha preparado para nuestro corazón. La Biblia dice que el Señor nos anhela. Por esa causa es que podemos venir y recibir con confianza, venir al trono de su gracia y recibir lo que Él tiene. ¿Qué tal si oramos y le pedimos su dirección? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, porque podemos entrar, Señor, hasta el lugar santísimo de tu presencia, recibir la porción que tú has preparado para nosotros y que la necesitamos. Háblanos esta noche, que cada uno sea confortado, que sea edificado, que esta palabra llegue al lugar de necesidad en donde quiera que la persona se encuentre, Señor. Ahí manejando, ahí en una sala de hospital, ahí en casa, ahí en un parqueo, ahí en cualquier lugar en donde tú has determinado hablarle a cada vida. Toma el control de cada necesidad y muestra tu compasión hoy sobre nosotros por el nombre y la sangre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Quiero decirle bienvenido. Esto es Pacto de Gracia, el espacio donde la misericordia de Dios se ha manifestado y nos ha alcanzado para recibir esa porción que Él tiene para nuestras vidas. Hoy quiero hablarle un poquito de la compasión de Dios y cómo nosotros podemos mover esa compasión. Yo recuerdo la letra de algún coro que en alguna ocasión escuchamos y cantamos, que dice que la fe mueve la mano de Dios, y eso es un hecho. Eso es algo tan relevante como las veces en las que Jesús hizo notoria la fe que cada quien tuvo para recibir un milagro. Pero hoy vamos a darnos cuenta que hay elementos que mueven la compasión, y de hecho quisiera que estudiáramos un poquito más a profundidad lo que implica ese rasgo de carácter de parte de Dios, que es el ser compasivo. Pero tú puedes mover la compasión de Dios, es mover el favor, mover la gracia que Dios tiene reservada para la necesidad que ahora mismo estás experimentando. Quiero compartir esta escritura que está en Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 6, y dice: sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, dice. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Alguna otra versión dice que Dios da gracia a los humildes. Y esa expresión de gracia es un favor no merecido. Ni siquiera está calificándonos en el contexto de recibir porque nosotros lo ganamos o tenemos la capacidad de merecerlo. No, por el contrario. Pero sí cabe notar que Él resiste a los orgullosos. Entonces, para poder tratar con la compasión con la que Dios podría mirarnos y nosotros recibir esa doble, abundante, no sé cómo denominarla, pero extrema bondad con la que Dios nos trata, a la que le llamamos misericordia o le llamamos compasión, como lo vamos a ver esta noche, se necesita tener un corazón que se reconoce delante de Dios como un menesteroso, como un necesitado, como alguien que no tiene los recursos para poder cubrir en lo mínimo lo que Dios requiere. Entonces Él hace misericordia y vamos a considerar algunos pensamientos. Compasión es la respuesta conmovedora de amor a la pena sentida o a alguna calamidad amenazante en la vida de otra persona. Si lo podemos analizar un poquito despacio, pero de parte del corazón de Dios, Él tiene una respuesta que lo conmueve a Él en su amor, para que Él mismo sea movido en esa pena que la persona está sintiendo. Si es una calamidad, si es una desgracia, si es un momento de dificultad y que afecta la calidad de vida de la persona. Muchos padres han dicho en el momento de una enfermedad en sus hijos: Señor, preferiría que esa enfermedad yo la hubiera recibido a que la reciba uno de mis hijos. Esa es una expresión común en un corazón que se compadece, precisamente, que tiene esa actitud que nace del corazón de Dios. Pero definitivo
que Dios tampoco quiere que lo tenga tu hijo y que tampoco lo tengas tú. Pero el sentir el dolor que alguien está experimentando lleva a definir el concepto de compasión. Y esta es una puerta abierta para que esta noche dispongas tu corazón y sepas que Dios entiende perfectamente el momento que estás viviendo. Aún en medio de las circunstancias en las que el mundo religioso te diría que no calificas, déjame decirte, Dios se pudo acercar a aquellos que estaban en una condición de perdidos o de enfermos y se compadeció de ellos principalmente porque vieron en él a un ser que podía convivir en medio de la circunstancia, pero no para dejarlos en esa circunstancia desfavorable, sino para primero expresarles que para él eran importantes y segundo, que podía cambiar la condición. No sería suficiente con que Dios nos muestre que él nos entiende. Ya es una gran descarga para el corazón cuando sabemos que Dios entiende el momento que estamos viviendo. Pero aún es más poderoso que solo lo entienda el hecho que transforme las circunstancias porque quiere tu bienestar. Y en eso consiste el Evangelio. Consiste, en una buena noticia que quiere transformar las condiciones en las que te puedes encontrar. Entonces, en Mateo 15:32 encuentro una cita en la que dice que entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Sabes que el Señor está pensando en tu camino. Sabes que Dios está pensando en la provisión que vas a necesitar y no quiere que desfallezcas. Entonces muchas veces dejamos de recibir porque nos vamos antes de que Él provea. Es interesante que llamó a sus discípulos junto a Él y expresó lo que Él estaba sintiendo. Al punto de decirle, tengo compasión de la multitud. No dijo, tengo compasión de unos cuantos, sino de todos. Él podía conocer las circunstancias, si lo puedo llamar así, la intensidad del hambre que cada uno estaba experimentando. Pero él dice que hasta conocía que ya hacía 3 días de que estaban ahí. Esto es curioso porque alguien podría decir, pero si estaban con Jesús, ¿por qué no tenían entonces? Y tal vez te has preguntado en la situación en la que estás viviendo, ¿por qué si has creído en Dios te toca pasar los momentos que estás pasando? Sabes que aún en medio de la falta de esa provisión o en la escasez que puedes estar viviendo, Dios sí está planificando proveerte y no quiere que avances y que Él no quiere despedirte sin que tengas el alimento. No quiso despedirlo sin comer, dice. No sea que desfallezcan en el camino. Por eso es que Dios ocupó esta noche para alimentar tu espíritu, para alimentar tu alma. Porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, vive de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, esta noche es una noche para recibir la provisión que Dios tiene. En Mateo 20:30 hay un relato de 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué situación más ilustrada en la compasión con la que Él los va a ver. Ellos pidieron misericordia, estaban junto al camino, pero Jesús escuchó. Al oír que Jesús pasaba, ellos empezaron a gritar. Ahora, te digo que Jesús escuchó porque no los ignoró. Probablemente esta sea una petición de muchos de nosotros esta noche delante de Dios, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten compasión, ten misericordia o de esta enfermedad o de esta crisis familiar, ten misericordia de mí en una atadura, ten misericordia de mí en una situación económica, ten misericordia de mí. Atrévete a pedirle, atrévete esta noche a hablarle y a decirle: Señor, ten compasión, ten misericordia. Esa es la primera actitud en la que Dios dice que da gracia a los humildes. Mira, el orgulloso difícilmente va a pedir misericordia. El orgulloso siente que él todo lo sabe, que él todo lo puede. No sé si has escuchado a alguien decir: yo pedirte a vos jamás te voy a pedir. Y como diría otro dicho común de la sabiduría popular,
que no hay que escupir al cielo, no hay que decir de esa agua no he de beber, porque tarde o temprano los principios de la siembra de humildad se reciben como de la siembra de orgullo. Dice la Biblia que al orgulloso Dios lo mira de lejos, al altivo Dios lo mira de lejos. Y dice la Biblia, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Por qué razón? Porque al que se humilla Dios lo exalta, pero al que se exalta, a ese Dios lo va a humillar tarde o temprano. Estos hombres con humildad clamaron y dijeron, ten misericordia de mí o de nosotros. Y dice en el versículo 31 que la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fueron insistentes. A pesar de que otros creyeron que Dios o que Jesús no los habría de atender, en el versículo 32 dice que deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Por qué si él sabía que eran ciegos, les tiene que preguntar? ¿Acaso no podía haberlos sanado sin preguntarles qué querían? Obvio que ellos no podían ver. Ahora, ¿será que Dios está enseñándonos entonces que a Él le gusta, le llama la atención que nosotros expresemos esa necesidad y que podamos decirle, ten misericordia de nosotros? Deteniéndose, dice, los llamó. Por eso es que el tema de esta noche es que tú puedes mover la compasión de Dios. Y estamos en una serie que es Dios quiere que sea sano, pero ese proceso para recibir esa sanidad está rodeado de la preparación de un corazón muchas veces. Si Dios trajera un milagro sin preparar el corazón, la gente simplemente buscaría a Dios, como en muchos casos, solo por el milagro. Y una vez pasó la crisis, la gente termina hasta negando a Dios tarde o temprano. Pero cuando ese corazón ha sido tratado en la humildad y en la necesidad que a Dios le importa resolver, se viene a Él no solamente por el milagro, se viene por lo que Él es. Dice en el versículo 33 que ellos le respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Qué específicos para pedir? Deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Y en el versículo 34 dice que entonces Jesús, esto es lo que me impacta, movido a compasión. Tú puedes mover la compasión de Dios. Tú puedes mover la compasión de Dios y eso es un cambio de posición. Cuando tú mueves algo, literalmente lo estás quitando de un lugar para posicionarlo en otro por las razones que lo hayas hecho. Pero dice que él fue movido a compasión y tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Esto es lo impactante. Y lo siguieron. Te pregunto, si Dios resuelve el problema que estás viviendo, tú quieres solo la solución, que puede ser temporal, porque de todas formas ese problema va a pasar y esta vida en esta dimensión física se va a terminar y nos enfrentaremos a una eternidad en donde tu problema quedó resuelto temporalmente, pero no la eternidad con Dios. Jesús está enseñándonos acá claramente que a Él le importa tu condición. Voy a describir algunos aspectos más de la compasión que me impresionaron, porque compadecerse es padecer junto a otro. Entonces, cuando dice que él tuvo compasión, fue porque él pudo experimentar la necesidad junto a ellos de lo que era no ver. Por eso te dije al principio, tener compasión no solo es sentir el dolor por alguien, sino es poder resolverlo. Y cuando hablamos de que tú puedes mover la compasión de Dios, primero es porque Dios te está diciendo esta noche que a Él tú le importas, que Él está sintiendo muchas veces tu dolor. Y aunque tú digas que nadie lo entiende, que nadie te apoya, que probablemente ni Dios te escucha, Él viene a decirte esta noche, yo entiendo perfectamente tus lágrimas, tu dolor, tu aflicción, tu angustia, y quiero que me pidas, quiero que te atrevas a pedirme misericordia y vas a mover el corazón de Él. Ahora,
Hay algunos aspectos importantísimos o interesantes. Empecé a buscar la raíz de esa palabra compasión en los diferentes pasajes, como en este de Mateo 20:34. Tomé la palabra compasión, me fui al diccionario de griego, que es el idioma original donde fue escrito el Nuevo Testamento, y esa palabrita o palabra en ese diccionario se puede encontrar como la G4697. Y es una palabra que se pronunciaría algo así, esplanchnisomai, esplanchnisomai. Dejemos el griego y vayamos exactamente al significado. Dice que significa sentir compasión, significa conmoverse, sentirse lastimado y compadecerse o padecer junto a. Esto me impactó, porque cuando tú dices que alguien tiene lástima, regularmente esa actitud a algunos los molesta. Cuando alguien viene y dice, no me tengas lástima o no me tengas lástima, pareciera que es humillante que alguien te tenga lástima, pero es que hemos malentendido el concepto. Sentir lástima o experimentar lástima es sentir el dolor, es lastimarse por la condición que la otra persona está viviendo. No sé si alguna vez te tocó ver que una persona fue humillada, fue golpeada, fue criticada y tú pudiste sentir el dolor por lo que le pasó en esa humillación a la persona. Literalmente es como que si te lo hubieran hecho a ti. Y esta palabra en el griego equivale a que Jesús se sintió lastimado, incómodo, al ver la ceguera de estos hombres. Mira, es impresionante la cantidad de veces en las que el Espíritu Santo incluyó en los evangelios y en diferentes escrituras cómo Dios tiene compasión. A partir de ahora yo no puedo ver la compasión de Dios simplemente en términos de Dios es bueno. No, puedo ahora diferenciar, puedo discernir que Él está sintiendo el dolor que muchas veces yo puedo sentir. Y porque Él lo siente, Él con mayor posibilidad va a resolver, porque sus planes son de bien, como lo sería un padre con un hijo. Déjame mostrarte esto. La compasión denota sufrimiento con otro. Y cuando está hablando de que Dios tiene compasión, también luego el que ha recibido compasión puede compadecerse de otros. Por eso es que lo importante a veces para experimentar nosotros esa característica de Dios es que la hayamos recibido para poder darla. Hay gente que no tiene compasión con los demás porque tampoco se ha dado cuenta que Dios ha tenido compasión con ellos. La Biblia dice, perdonen así como ustedes fueron perdonados. Ahora, si tú vas a dar compasión es porque tú la recibiste. Mira, denota un sufrimiento con otro. La compasión puede describirse como un toque piadoso, con un interés motivado por el amor. Es decir, un toque tan especial que viene de el amor del corazón de Dios. ¿Por qué a él le provocaría una acción que le lastima su corazón el verte como podrías encontrarte ahora en un problema, en una enfermedad, en una crisis, en una situación de familia, en una situación económica, sea cual sea? Quizás te tocó empezar el día hoy sin lo necesario para dejar en tu casa comida, para dejar en tu casa, o tal vez tienes tantos recursos que tu problema no sea económico, pero estás viviendo una aflicción tan profunda por una depresión, por un matrimonio roto, por una situación en la que te sientes, podrías hasta sentir que la vida no tiene sabor porque no has alcanzado tus metas. Y Dios sabes que se ha interesado en eso al punto que tiene compasión de ti. Ahora, permíteme un aspecto más para mostrar los principales términos de la escritura. Para esta palabra en el hebreo, esta palabra es rahamín, que tiene una relación con vientre. Y en el griego, esplanchnádice, que tiene una relación con entrañas. Es decir, en los dos idiomas, la palabra compasión se traducía como una sensación en las entrañas, en el vientre.
Como cuando estás tan preocupado que sientes hasta un vacío en tu vientre. El vientre es un área que es movida muchas veces por las emociones. Por ejemplo, hay gente que cuando está preocupada literalmente puede sentir dentro de sí un dolor, una angustia. Y la compasión, en la traducción tanto del hebreo como del griego, que Dios escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en el griego, en los dos se traduce como un sentir tan profundo que viene desde las entrañas. Ahora mira, si Dios tiene compasión de ti, yo no sé cómo te enseñaron de Dios, que has aprendido, porque hasta en el mundo religioso, y te lo voy a referir hoy varias veces, en el mundo religioso se ha tomado la idea por mucha gente que no ha entendido la compasión que Dios ha tenido con ellos. Cuando hablan de Dios, creen que la gente va a venir porque se le dice cómo Dios los va a castigar, cómo Dios los va a agarrar con furia y con enojo. Y es un hecho que Dios va a hacer cumplir su justicia, pero Jesús dijo, yo no vine a condenar, este es el tiempo en el que la puerta sigue abierta y Dios sigue mostrando compasión. Tú puedes mover la compasión de Dios, tú puedes mover el corazón de Dios hacia la compasión, y esa compasión es tan importante para que experimentes un cambio, para que vivas una sanidad en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo. Esta es la serie en la que estamos hablando de que Dios quiere que tú seas sano, pero sano de esa aflicción, sano de esa depresión, sano de esa falta de perdón, sano de ese insomnio que puede tener una y cuantas razones por las que te has sentido tal vez con una situación difícil en tu sueño. Sano en tu cuerpo sin importar la enfermedad que sea. Tenemos que insistir en esto porque yo sé que Dios está hablando. Quiero testificarte. En el tema anterior, alguien me escribió mientras el tema se estaba desarrollando. Y probablemente estás ahí ahora escuchándome y te bendigo porque sé que Dios ha empezado a tratar con tu vida. Pero esta persona me compartió. Llevaba una aflicción tan profunda en el servicio pasado. En su aflicción iba manejando a esas horas de la noche en la que el tema se estaba transmitiendo y encontró en el Facebook, mientras manejaba la transmisión, se parqueó en un restaurante que tenía internet porque no tenía ni para redes. Para no decir nombres, en un restaurante de comida rápida. El policía llegó y le dijo, ¿qué hacía ahí? Él le dijo, estoy oyendo una prédica. Le permitió quedarse ahí. Y Dios empezó a hablarle de tal manera que su corazón estaba quebrantado y me dice, Dios sabía por qué puso esa palabra, yo ya no soporto. Y Dios le dio paz, Dios le dio esperanza y Dios empezó a tratar eso que el tema anterior está relacionado precisamente con la sanidad que Dios quiere traer a tu corazón. Ahora, déjame mostrarte que esos términos con los que Dios siente, como en el vientre, cuánto tú le importas y cuánto Él está interesado contigo, metafóricamente nos da la idea de un interés por otro con gran sentimiento. Yo no quiero hablarte hoy simplemente de que tengas compasión por los demás, sino que veas primero la compasión que Dios tiene respecto a ti, respecto a tu vida. Porque puede ser que en este momento tú estés tan enfocado en que ya no soportas, en que ya no aguantas, en que dónde está Dios. Y Dios viene a decirte, tengo compasión de ti. Estoy sintiendo lo que estás sintiendo y quiero que aprendas a confiar y que aprendas a pedirme. Pide misericordia. Dios es un buen padre, Dios es bueno, dice literalmente la escritura. Ahora, a lo largo de la Biblia, como en Marcos 8:2, yo puedo ver este pasaje en el que Jesús vuelve a referirse a esa multitud y dice, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. El pasaje lo registró Mateo, ahora lo registra Marcos. Ahora, date cuenta las veces que él hace referencia a esa compasión. Quiero mostrarte esto porque la compasión fue un elemento en el ministerio de Cristo tan importante. Por ejemplo, él tuvo compasión por, por las multitudes desorientadas. Por las multitudes desorientadas. Él ha visto la condición del hombre
y se ha compadecido. Dice Mateo 9:36 que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la condición de una oveja sin pastor? Está desprotegida, acechada por lobos, acechada por depredadores. La oveja es el símbolo del corazón humano en su imposibilidad de defenderse de muchas cosas que no son naturales. Hay un mundo espiritual donde hay batallas, donde hay luchas. Hay gente que cayó presa de la brujería, de la hechicería, de maldiciones, de pobreza, de enfermedades. Y Jesús los vio en esa condición, vio multitudes que estaban angustiadas, como ahora las puede estar viendo. ¿Cuál es la angustia que está en tu corazón? Y es interesante que las vio abatidas. ¿Qué es el abatimiento? Sino la falta de fuerzas, el cansancio, el no tener más ánimo, y así los vio. Entonces, ¿te has sentido de esa manera? Déjame decirte, estás en la ruta correcta para entender que Él te está teniendo compasión y que ahora mismo, ahí donde estás, su mano se va a posar sobre tu cabeza o te va a tomar como el pastor recoge a un corderito y lo carga en sus brazos. Dice la Biblia respecto a la oveja perdida, fue a buscarla, dejó 99 y cuando la encontró quebrada, la encontró golpeada, la encontró llorando, temblando de frío, la tomó en sus brazos, la tomó para volverla al rebaño. Si tú te alejaste de los caminos de Dios, Él no ha apartado su compasión de ti. Dice literalmente que tuvo compasión de ellas. Esa es la palabra que Dios tiene esta noche para nosotros. Déjame mostrarte. Jesús tuvo compasión por los que sufrían y lloraban. Y lo fui poniendo como algunos pensamientos para remarcarlos, porque no los podemos dejar pasar. En esto está lo que Dios quiere ministrar y hacer esta noche, milagros en tu corazón, en tu alma, cuerpo y espíritu. En Lucas 7:12 dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, Jesús llegó a esta ciudad y cuando las ciudades tenían como puertas de entrada con muros que las resguardaban. Cuando Jesús llegó a esta ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, dice. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Mira, era un funeral. Iban en un entierro, literalmente. Qué impactante que se encuentren con Jesús y Él no haya ignorado el momento. Si hay gente que te diría, para recibir un milagro tienes que hacer tal cosa, pareciera que estás comprando el milagro. Déjame decirte, Jesús va a tener compasión de aquel que venga. Dice la Biblia que ninguno, escúchame, ninguno de los que vienen a Él lo echa fuera. ¿Qué te parece? Ninguno. El religioso te podría poner un montón de requisitos. Este sí, aquel no, este ayunó, el otro no ha ayunado, este no oró, este está en pecado, este está mal. Casi que se hace una clasificación de quién podría recibir un milagro de parte de Dios, pero Él en su compasión no lo maneja de esa manera. Jesús es tan especial y tan dulce su corazón que eso fue lo que lo movió para venir y entregarse. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo en San Juan 3:16. Escucha, de tal manera, ¿qué fue lo que movió a Dios? Sino ver nuestra condición de pecado y el amor que nos tuvo lo conmovió para decir, voy a pagar el precio para que sean libres de esa condición. Ahora, si este caso del funeral lo conmovió, porque dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Qué impactante que a Él le importa que tú no llores. Qué impactante que las veces en las que Jesús encontró a alguien llorando, Él tuvo compasión. Lo mismo pasó y te la voy a mostrar después, en la ocasión en la que Lázaro muere. Y él llega a la tumba y está Marta y María llorando. Y en ese versículo 35, impresionante de ese pasaje, que es el versículo más corto de la Biblia, que se resume solo con 2 palabras, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Porque él tuvo compasión al ver las lágrimas de ellas. Probablemente
¿Te ha tocado llorar o estás llorando ahora mismo? Sabes, mucha gente sufre en silencio, mucha gente que se va a la cama, se pone sus sábanas encima, la almohada encima, moja la almohada con sus lágrimas y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? Señor, ¿hasta cuándo? Y sabes, tienes que aprender a que Él te está escuchando y tiene compasión de ti, porque Dios no es sordo. Dice la Biblia, ¿acaso no oirá el que hizo el oído? Sabes que el Señor está escuchando y sabes que su respuesta puede estar ahí, pero tú tienes que aprender a ver que Él está interesado en hacerlo. Muchas veces Dios va a obrar y si tu corazón no se vuelve a ver que es Él, se lo vas a atribuir a otro tipo de casualidades, como la gente podría decir. No, en Dios no hay casualidades, hay causalidades. Una causa es que Él te ama. Y por esa razón es que Él tiene compasión. Le dice a esta mujer que era viuda y ahora se le muere el hijo. Le dice, no llores, no llores. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Esto pasa en una ciudad que se llama Naín. Y esta mujer recibe el título de la viuda de Naín. No era Naín el esposo, sino la ciudad de donde procedía. Ahora, interesante, porque el que había muerto, dice, se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Mira, mira cómo movió esta mujer el corazón de Jesús. Primero era un funeral. Y tú vas en el camino, encuentras un funeral, tú no te empiezas a reír a carcajadas. Mucha gente, pues, siquiera por reverencia, por respeto, se detiene, espera que el funeral pase, pero no puede hacer mayor cosa. Si conoce a la persona, se va a unir en el dolor, le va a dar un pésame. Yo creo que Jesús no solamente le dijo, lo siento, siento lo que te pasó, la vio llorando, sino que se acercó y tocó el féretro. ¿Qué tal si esta noche dejas que Él toque las cosas que tú ya las diste por muertas y que están provocando un dolor en tu corazón? Esta palabra es tan específica y hay una unción de parte de Dios ahí donde estás y en este lugar esta noche para saber que Jesús mismo le va a decir a esa circunstancia en la que estás, levántate, como se lo dijo acá al que había muerto. La palabra específica es que le dice, joven, a ti te digo, levántate. Tal vez tu palabra necesaria esta noche es a tu matrimonio, levántate. A ese hijo enfermo, levántate. A esa condición de pecado, sé libre. Estás perdonado. Te quiero sanar. A esa situación de enfermedad en el hospital, en donde quiera que sea, o a tu corazón desfallecido. Dios le va a dar hoy una palabra, te la está dando y te está diciendo, en mi nombre, levántate, recíbelo. Y al instante se incorporó. El que había muerto comenzó a hablar. Es un tiempo precioso de compasión de parte de Dios. Jesús le dio mucha importancia a la compasión y me impactó cómo lo refirió en varias de sus parábolas. La pregunta es, ¿por qué no utilizó otra terminología? Sino que tuvo que referirse, ¿sabes? Porque a Él importa mucho que nosotros sepamos y creamos que Él está junto a nosotros y está siendo compasivo. Ser compasivo no es solo sentir como una emoción, sino es ponerse en el lugar como un compañero que está lastimado también con el dolor y que una de las cosas que más desgastan en medio de una crisis es sentir que tú estás solo. Y el desconsuelo que provoca el sentir que no hay nadie que te entienda, si estás lidiando con una situación en la que te han despreciado, te han lastimado y estás sintiendo autocompasión, ten cuidado. Ten cuidado. Más adelante te lo voy a mostrar. Jesús sufrió. Y aún en el sufrimiento del desprecio, de ser latigado, de ser golpeado, qué tremendo que Él tuvo compasión de otros
Pero en ese momento él no sintió compasión de sí mismo, porque la autocompasión te lleva a victimizarte y a sentir cosas como pobrecito, pobrecito de mí, cómo me fue de mal, cómo estoy de mal, y eso aumenta tu dolor. Dios no quiere que tú sientas autocompasión. Dios quiere que tú te enfoques en la compasión que Él tiene al decir estoy contigo. Porque la autocompasión es destructiva. La autocompasión no es una cualidad que provenga de Dios, porque la autocompasión solo te diría que no hay nadie por ti. Entonces eres digno de lástima por ti mismo. Pero el Señor te está diciendo, yo tengo compasión de ti, es decir, yo estoy contigo. Entonces no queda un lugar para sentirte como te podrías sentir deprimido y sin fuerzas al ver que no está alguien ahí. Pero te voy a mostrar cómo en las parábolas Él hizo referencia a este rasgo de su carácter. Aquí se está hablando de la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, y tú recuerdas el relato. Yo solo te voy a relatar el versículo 33, pero te voy a introducir. Hay un hombre que va bajando de Jericó. En el camino encuentra ladrones, lo asaltan, lo golpean, lo dejan medio muerto. Yo no sé por qué Dios puso esa expresión, porque o está muerto o está vivo, pero dice que lo dejó medio muerto. Era tal vez como para referir que la condición era bastante grave. Y pasaron diferentes personajes. Pasó un levita en forma de representación pasó un religioso a la par de él. Y pasan los personajes diferentes y todo el mundo lo ve y lo menosprecia y dice, sí, casi que lo empujan con los pies. Eso le pasa por andar donde no debe. Eso le pasó por seguro era un pecador. O miren cómo está de perdido el mundo. Ay, no, que Dios me libre de ser como él. Pero ninguno tuvo compasión. Pero cuando pasó este samaritano, y es que la enseñanza es bien tremenda porque los samaritanos eran considerados gente despreciable por los judíos. Y Jesús pone, por ejemplo, de admiración a un samaritano. Dice que cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Lo vio con sus golpes, lo vio asaltado, lo vio medio muerto y tuvo compasión, se puso junto a él. Ahora, la compasión lleva a accionar porque lo levantó, le ungió sus heridas, le puso vino y aceite en sus heridas, lo montó en su cabalgadura, se lo llevó a un hotel, a un mesón, pagó su cuidado y le dijo al mesonero, le dijo al encargado del hotel, te pago y si hace falta, cuando yo regrese te lo voy a dar. Esa era una actitud compasiva. Ahora, antes de decir lo que nosotros debemos de hacer con los que necesitan compasión, tenemos que dejarnos ministrar por la compasión que Dios tiene para nosotros. Porque ese es el principio de haber recibido para poder dar. Es bienaventurado, más bienaventurado dar que recibir cuando es hacia los demás. Pero cuando es respecto a Dios, tú no le vas a poder dar a Él lo suficiente. Vas a tener que dejarte dar por Él, en tu caso, recibir de Él, para que luego puedas darle a los demás. Entonces, esta es la primera parábola en la que se refiere la palabra compasión. Tú puedes mover la compasión de Dios esta noche. Te muestro la siguiente y es la parábola de a ese hombre al que le perdonaron una deuda muy grande. Dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. No tenía para pagarla. El relato va a seguir diciendo que luego al que le perdonaron, sale a la calle, encuentra uno que le debe a él y no pudo tener compasión. Lo tomó del cuello y le dijo, me pagas porque me pagas. Como dando a entender que no se puso en el lugar en el que el Señor se había puesto con él para entender su deuda. Pero me interesa más resaltar en este momento que el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Van dos parábolas en las que te lo muestro. Y la tercera es en Lucas 15:20 y es el caso del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa
fue a su padre. Dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Te recuerdo que el origen de esta palabra es sentir un profundo dolor en el vientre, en las entrañas. ¿Y cómo sería ese abrazo? Si lo vio maloliente, lo vio mal vestido, lo vio con una condición no de hijo y lo ve venir y su corazón es movido. ¿Sabes? Si tú te alejaste de Dios, si tú consideras que eres un pródigo y crees que el Padre no te va a recibir, yo tengo que recordarte esta noche, el Señor sigue teniendo compasión de ti. Y a pesar de todas las cosas por graves, y aunque tú pienses que Dios no va a perdonar ese pecado porque te han metido en la cabeza o hasta el diablo se ha encargado de decir que Dios no te va a perdonar, el Señor te está diciendo esta noche, no hay un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Esa sangre es suficiente para limpiarte de toda culpa, de todo pecado, para sanar tus heridas. Si te fuiste de casa, si echaste a perder el ministerio, lo que te fue dado en un tiempo, lo abandonaste, el Señor te está diciendo, te estoy esperando, vuelve, tengo compasión de ti. Durante todo este tiempo que te has ido, mi corazón ha sentido ese dolor en mis entrañas diciendo, espero el día en el que este hijo vuelva. ¿Por qué quieres caminar más tiempo fuera? Isaías capítulo 1 dice, ¿dónde más seréis castigados? ¿Dónde más seréis golpeados? Si desde la coronilla hasta la planta del pie no hay sino podrida llaga, herida hinchazón, hay golpes, hay verdugones, dice una versión. Esa es la vida, muchas veces sin el cuidado de un buen pastor, como Jesús los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Si aún estando en Cristo tu corazón sigue lastimado, déjame decirte, tú le importas al Señor. Ese es el mensaje del Evangelio cuando Jesús se levanta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a pregonar libertad. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque su compasión al verlos en la cárcel movió su corazón para decir, yo los voy a libertar. Me envió a pregonar libertad a los cautivos. Apertura de la cárcel, dice. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está un corazón quebrantado? Es como que si un corazón hubiera sido machacado completamente y alguien ponía este ejemplo como que si pusiéramos un corazón en la carretera y va a ser pisoteado por transporte de peso exageradamente para lastimarlo, deshecho. Hay muchos corazones que se sienten así. Ya ni lágrimas les quedan a muchos. Yo sé que Dios está hablando específicamente a gente que se ha sentido en ese nivel. ¿Quién no se ha sentido así? Pues va a decir, no, eso no es para mí. Pero yo te voy a decir que el Señor vino por los quebrantados de corazón. Y cuando el Padre lo vio, aún estando un poco lejos, dice, su Padre lo vio y sintió compasión. Quizás no estás en la iglesia ahora y te sientes todavía un poco lejos, pero el Señor está mostrándote compasión. Entonces, te pude evidenciar que el Señor utilizó esta palabra en sus parábolas y la compasión es una característica, mira, dominante en el corazón de Dios. El carácter de Dios está marcado por la compasión. Yo no sé si alguien te describiera a ti, lo haría en función de tu carácter. Si preguntaran referencias y dijeran, mire, ¿cómo es X persona? Y si tú has compartido con esa persona, vas a decir, es paciente, mire, es muy impaciente, es muy exigente, es muy perfeccionista, es muy enojado o es compasivo. Respecto a Dios, ¿cómo es el Dios que te han enseñado? El Dios que yo veo en la escritura del nuevo pacto por la sangre de Cristo es un Dios compasivo, clemente, misericordioso. Un Dios que te atrae con cuerdas de amor para enamorarte. No es ese Dios del cual te han dado mala información y tú te hiciste una idea de él y ni te acercas porque crees que solo está esperando castigarte y que si te acercas te va a ir peor todavía y que esa enfermedad que estás viviendo te dijeron que vino de parte de Dios. No. ¿Cómo es posible que Él haya pagado el precio de las enfermedades y ahora haya alguien que se atreva a decir que Él fue el que te enfermó?
No, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es una ingratitud, que el Padre permita que su Hijo sea llagado, golpeado, traspasado, escupido. Lo golpearon con un palo en la cabeza, dice la Escritura. Todo eso para que nosotros seamos sanados. Y ahora aparece alguien diciéndote que Dios te mandó esa enfermedad. ¿No se le olvidó acaso que nuestras imprudencias han hecho a veces que nos enfermemos y luego decimos que Dios nos las envió? Lo decía en uno de los temas anteriores y seguro lo voy a seguir repitiendo. Alguien se pegó unas grandes comidas de colesterol y lo que haya descuidado y ahora está mal y luego dices que Dios me envió la enfermedad. No fue Dios, fue una imprudencia. Ahora, si tú crees que Dios te la envió, difícilmente vas a creer que le puedes pedir que Él te sane. Pero si tú sabes lo que la Biblia dice, que el anhelo de su corazón como buen padre es que tú tengas cosas buenas y en ellas estás tu sanidad, tu salud, con confianza te vas a acercar al trono de la gracia, según dice el escritor de Hebreos, para alcanzar misericordia en el momento que más lo necesitas. A eso se le llama el oportuno socorro. Te vas a acercar en medio de la enfermedad, en medio de una crisis de matrimonio, en medio de un posible o ya un divorcio. Te vas a acercar en medio de una amenaza, en medio de una extorsión, en medio de cualquier circunstancia que está golpeando tu corazón. El Señor está siendo compasivo para llegar a la necesidad. Ahora, la compasión es un rasgo del carácter de Dios. Permíteme mostrarte esto antes de terminar. Dice en el Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Ahora, ¿por qué habría de compadecerse? ¿Porque estaban en victoria y todo les estaba saliendo bien? No. El que está en la gloria y está en la cúspide triunfando, yo creo que no necesita compasión. Por eso es que esta palabra hoy Dios la envió a gente que necesita un milagro porque las circunstancias naturales le dicen que no se puede. Y Dios viene a decirte, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él viene a anunciarte esta noche que nada te va a poder separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni el problema en el que estás ahorita. Hoy hay una palabra que a través del Espíritu Santo que está tocando tu corazón ahí, Dios la está dejando sembrada. Déjame mostrarte que si Él es un padre que se compadece de sus hijos, ¿ese es el Dios que te han enseñado? ¿O te enseñaron a un papá airado con un cincho en las manos que te va a dejar marcada la vida porque tú no le obedeces? ¿Sabes cómo te atrae el Señor? Te va a atraer enseñándote que te ama y que tus malas decisiones, que nuestras malas decisiones nos han llevado a donde nos ha llevado quizás la vida que ha sido dolorosa. Que cuando nos hemos apartado de Él, las cosas se han complicado. Si tú has caminado en Él, tú no puedes esperar mal de Él, salvo que te lo hayan enseñado mal y que estés viviendo una confusión en los pactos. Si tú estás viviendo bajo la ley, queriendo cumplirle a Dios y te das cuenta que no puedes y no das la talla, lógicamente, que eso solo te empuja a ver a un Cristo compasivo que por gracia se ha manifestado. Ahora, junto a este versículo, tengo Lamentaciones 3:22. Antes de ponerlo en pantalla, lo vamos a quitar un momentito de pantalla para que me escuches con lo que te voy a decir. Lamentaciones es un libro que escribe Jeremías en una época de las más tristes para su pueblo. Lamentaciones es el relato de toda la ira, el juicio y lo que vino como consecuencia de haberse apartado de Dios. Pero aún en medio de ese momento, el Señor le da esta palabra a Jeremías. Ahora lo ponemos en pantalla y vas a ver que dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Tú puedes mover la compasión de Dios, es el tema de esta noche. Su compasión jamás. ¿Qué es jamás? Cuando tú fallaste, ¿la compasión de Dios se apartó? No, ahí dice jamás, entonces no sería jamás. Que fuiste débil y que cometiste una desobediencia, entonces la compasión de Dios se apartó. No, vamos a hacer algo acá. Vamos a distinguir que muchas de las cosas desagradables que nos ha tocado recibir solo han sido la cosecha
de lo que nosotros sembramos. Pero no podemos decir que sea un castigo de parte de Dios. Siempre pongo este ejemplo. Si a un niño el padre le dice, no toques la estufa, ese recipiente te puede caer encima, y el niño insiste, y el niño insiste. Luego el niño sale quemado por su desobediencia. ¿Acaso vendría y le diría al papá, mi papá fue el que me castigó quemándome? Si se lo habían advertido, fue su propia decisión. Entonces, muchas de las cosas que han pasado en nuestras vidas no son precisamente que Dios las ha enviado. Han sido la cosecha de nuestras malas decisiones. Pero Dios ahí sigue siendo compasivo. Entonces, el gran amor, impactante, el adjetivo calificativo que utiliza para el amor, grande, el gran amor del Señor, nunca, es que hay absolutos aquí, nunca se acaba. Y luego va a decir, y su compasión jamás deja de ser, jamás se agota. Aquí viene el punto. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Hoy el Señor te despertó con una misericordia, pero quizás tú la pasaste desapercibida porque no sabías que Él te está tratando con lazos de amor. Y sabes, el versículo 24 dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Puedes tener riqueza o puedes no tenerla. Puedes tener salud o puedes ahora estar enfermo. Pero ¿sabes qué es lo que sí tienes? Tienes al Señor. Y si tienes al Señor que es compasivo, tú vas a poder decir, Él es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Y qué podrías esperar de alguien que es compasivo? Si tú sabes que Él te trata con misericordia, ¿qué puedes esperar? Sino que ese problema se resuelva, sino que esa deuda te va a ser quitada de la aflicción en la que te ha hecho caer. Porque el que está bajo una deuda es como que si está en una cárcel muchas veces. Dice la Biblia que el que debe se hace esclavo de aquel al que le debe. Pero sabes, el Señor te quiere libre. La Biblia dice que a libertad el Señor nos llamó. Ahora, a pesar de su dolor en la cruz, Jesús nunca mostró autocompasión. Era lo que te decía anteriormente. Ten cuidado, porque si lo que tú estás viviendo es que tienes lástima de ti mismo, te lastima verte como te ves, pero ahora déjame decirte, eso no te lleva a nada. El Señor quiere mostrarte que Él se lastima de verte como te ve, pero te quiere sacar de esa condición. Entonces, en Marcos 8:1, estos pasajes los vamos a ver como referencia un poco rápida, pero importante. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, este pasaje ya lo mostré en Mateo, pero les dice, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que estaban junto a mí y no tienen qué comer. Ahora Mateo 14:14, cuando Jesús desembarcó, vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. ¿Por qué te puedo decir que el Señor quiere que seas sano? ¿Sabes por qué? Porque Él es compasivo. Y porque esta escritura deja ver muy claramente que Él vio a la multitud. En el caso anterior vio a la multitud que no tenía alimento, que no tenía comida, no tienes provisión. Él quiere tener compasión de ti, si ese es tu problema. Ahora, aquí vio a la multitud, pero lo que vio fueron enfermos. Y los sanó, dice. No dice, los encontró y les dijo, ahora te enfermo más para que me hagas caso. No fue ese el contexto. Romanos 2:4, con esto termino, me va a enseñar por qué Dios muestra su compasión. Sabes, Dios quiere que tu corazón viva el arrepentimiento, pero nos han enseñado el arrepentimiento como el dolor que se siente por nuestras equivocaciones. Pero el dolor no lleva a la transformación siempre. Judas, que es el hombre que entregó a Jesús bajo una traición, sintió tanto dolor por haber hecho lo que hizo, pero no lo llevó a un cambio, lo llevó a ahorcarse y a quitarse la vida. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamientos. Cuando tú conoces a Dios como compasivo y que te está tratando con amor y te dejas amar por Él, déjame decirte, ese cambio de concepto que tienes de Él, eso es arrepentimiento.
porque entonces te acercas y la transformación a tus condiciones, ya sea de pecado, ya sea de enfermedad, ya sea de crisis, cual sea, el que hayas cambiado tu forma de verlo y de entenderlo y de recibirlo, hace que tu corazón entonces esté arrepentido. No es simplemente golpearte el pecho y decir, pues yo tuve la culpa y tampoco te quitas la culpa. Cuando el arrepentimiento llega, sabes que Él te va a decir, vete y no peques más. Pero no te condenó como en el caso de la mujer adúltera. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No están. La mujer ya no los vio con las piedras, ya ni ellos estaban. Entonces Jesús le va a decir, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Esa mujer se fue con un corazón arrepentido para no querer volver a la condición que la había llevado a ese punto de escaparse, que la apedrearan y ahí muriera. Lo que la llevó fue la bondad que el Señor le mostró. Permíteme mostrarte Romanos 2:4, que lo he estado incluyendo ya en varios temas y no me voy a cansar de hacerlo porque esta es la palabra que hemos recibido en el Evangelio para enseñarla. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esta noche, tú puedes mover la compasión de Dios cuando cambias tu manera de verlo. Él es bueno, Él te ama y Él quiere sanarte. Él quiere no solo salvarte para la eternidad que viene, que es el momento más importante en tu vida, sino también quiere que los siguientes años puedan ser un testimonio de que Él es un Padre bueno. La Biblia dice que todos los días, Él ordenó que el bien y la misericordia te siguieran. Ahora déjame decirte, ¿la enfermedad es parte del bien? ¿La pobreza es parte del bien? No, ninguna de las dos. Una atadura en el pecado que atormenta el alma y la deprime, la consume, ¿es parte del bien? No. Él envió el bien y la misericordia, dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego de eso, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces Dios está interesado en el más allá, pero Dios también quiere glorificarse en este presente que estás viviendo. Ahí en tu lugar, en donde quiera que te encuentres, tú puedes mover la compasión de Dios reconociéndote necesitado, mirando que Jesús se entregó porque tuvo compasión de nosotros. No más quejas. Hoy Dios repara tu corazón y te vas a levantar con una nueva esperanza. Vas a empezar a ver que Dios va a abrir puertas nuevas en tu futuro, en los siguientes días, en los siguientes meses. Dios va a empezar a obrar de tal manera que los cambios respecto a lo que tú crees de Él determinan los cambios para la forma en la que tú vives y recibes también de Él. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Una enfermedad no es un galardón. Si Él es galardonador, Él está pensando en tu sanidad. Nos ha tocado pasar por enfermedades a todos. Y sabes, ha sido fabuloso entender que cuando Él pone su mano, porque ahora creemos que por sus llagas fuimos curados, ahora Él pone su mano en un deseo de vernos sanos. Y el día que Él quiera llevarnos, definitivamente que va a ser estimada a sus ojos la muerte de sus santos, dice la Biblia. O el ser arrebatados en su momento glorioso, como Él lo prometió. Permíteme orar por ti ahí en el lugar donde estás. ¿Quieres entregarle tu corazón a Jesucristo? Él no es una religión. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero la Biblia dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres recibirlo? No sé, aunque tengas religión, yo no sé si tú ya viviste la experiencia de decirle, toma el control de mi vida, yo te la entrego, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Este mensaje, Dios lo preparó específicamente para ti, si no, no lo estuvieras escuchando. Ahí donde estás, dile conmigo, Padre, yo creo en tu compasión. Yo creo que eres un Dios compasivo y que estás junto a mí, compartiendo esta crisis, conviviendo esta crisis, con
todas las circunstancias que no entiendo, pero tú junto a mí sí las entiendes. Dame de tu compasión, lléname en medio de esta crisis. Y así como le hablaste a ese muchacho que había muerto, así como le hablaste a esos ciegos, así como le hablaste a la multitud y tuviste compasión, ten compasión de mí hoy, Jesús. Rompe toda cadena de vicio, de adicción, de pecado, toda cadena de enfermedad que sea rota ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Yo envío una palabra de sanidad creyendo que tú dijiste, Señor, que por tus llagas hemos sido curados, que sea reprendida esa enfermedad, que sean rotas las cadenas, que todo espíritu de pobreza o toda falta de provisión sea desarraigada y tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, como lo dejaste escrito, Señor. Es tu deseo como un Padre bueno el heredarnos con la herencia que le diste a Cristo Jesús. Y hoy la tomamos, la recibimos. Hoy se levantan los rostros, hoy se levantan manos agradecidas al cielo por tu sacrificio, Jesús, y tu provisión. Donde quiera que se encuentren, Padre, que tu corazón sea movido a compasión sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Qué precioso tiempo el que Dios nos ha regalado. Sabes, el Señor está ahí contigo ministrándote. Recibe. Esta es una noche extraordinariamente de compasión para ti y para tu casa. Ahora, permíteme invitarte a las actividades en Pacto de Gracia. Las mujeres tienen una reunión en Zoom los días sábados a las 4 de la tarde. Tú te puedes conectar a esta reunión de mujeres el día sábado con toda la libertad del caso. Deja que tu corazón sea lleno de esa bendición. La juventud en Pacto de Gracia también se reúne a través de la aplicación de Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Este sábado el tema precioso es: a Dios le interesan mis sueños. Así como Dios se interesó y le dio sueños a José y a muchos más en la Biblia, Dios está trabajando en los sueños de la juventud. Padres, inviten a sus hijos, amigos, inviten a esa juventud preciosa que los sábados se reúne a las 6 de la tarde. Y este domingo tenemos un tema precioso, especial para niños. A las 3 de la tarde hay un Facebook Live que se llama Jesús es mi Rey. Esto ya es por medio de Facebook los sábados a las 3, un tiempo extraordinario con los niños. Y te invito a que los días miércoles y viernes nos acompañes en este horario a las 8 de la noche a tener este tiempo de bendición con la palabra. Y el domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga, que su compasión sea sobre tu vida sobreabundantemente. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Que seas lleno de su presencia. Hasta el próximo de la serie.